Los medios internacionales solían llamar a este país un pozo sin fondo. Por más agua que se vertiera, nunca se llenaba. Un país en extrema pobreza, sin salvación. Se creía que Bangladesh, recién independizado en 1971, estaba tan asolado por el hambre, los desastres naturales, la guerra civil y la miseria, que no albergaba ni la más mínima luz de esperanza. Sin embargo, esa percepción se iría revirtiendo de manera silenciosa y dramática. 1979. La primera delegación de jóvenes becarios patrocinada por empresas chilenas viajó a Santiago. En 1987, cuando la guerra civil en Sri Lanka sacudió el mercado global de la confección, Bangladesh se postuló como sede alternativa, sorprendiendo al mundo al despachar un pedido masivo de compradores europeos en tan solo 90 días. En 2015, este país finalmente se convirtió en el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo. En 2024, registró exportaciones por $38.500 millones, lo que equivale a billones de pesos chilenos. Y la ONU decidió formalmente que en 2026, después de 55 años, Bangladesh será excluido por fin de la lista de países menos adelantados. ¿Qué fue exactamente lo que cambió a este país? ¿Una ayuda económica colosal? ¿O una estrategia brillante? Tal vez lo que movió al país fueron las personas. Mi nombre es Arif. En aquel entonces, yo trabajaba en una pequeña oficina del Ministerio de Industria, enfrentándome a diario a montañas de documentos relacionados con la asistencia internacional. 1979. Dhaka. Apenas 8 años después de la independencia de 1971, en las oficinas de un país etiquetado por el mundo como el paraíso de la pobreza extrema, la palabra esperanza no existía en ninguna parte. El PIB per cápita era de apenas $93, la esperanza de vida era de 46 años. Menos del 20% de la población sabía leer y escribir. Aunque los sacos de grano importados se apilaran como montañas en el puerto, la vida de la gente no cambiaba en absoluto. El grano, abandonado en los almacenes, era devorado por las ratas, se pudría o, a veces, terminaba en el mercado negro por manos de funcionarios. Yo firmaba esos informes, sintiendo a veces que ya no entendía en qué estaba participando. Si salías a la calle, los niños se sentaban en el suelo de tierra, soportando el hambre con cuerpos tan delgados como ramas. Los adultos emigraban a Arabia Saudita, a Malasia, para enviar $50 o $100 al mes, ese era el único salvavidas de sus familias. Pero eso no era un cimiento para sostener al país, sino apenas un medio para sobrevivir al día de hoy. En las reuniones se repetían siempre las mismas palabras: este país no tiene fuerza para levantarse. Nadie asume la responsabilidad. Nadie habla del futuro. La ayuda nos llegaba como una lluvia constante, pero se absorbía en algún lugar y desaparecía. Yo me apoyaba sobre mi escritorio, sintiendo que vivía en un país donde, aunque el mañana fuera mejor, era imposible creerlo. Hasta el otoño de 1979, cuando un documento fue puesto sobre mi mesa. Una empresa chilena. Proyecto de evaluación de inversión local. Era diferente a cualquier documento que hubiera visto antes. La diferencia crucial era que no se mencionaba ninguna cantidad de dinero. En los proyectos de ayuda habituales, siempre se especificaban toneladas de grano o fondos en dólares. Sin embargo, lo que estaba escrito en ese papel no era una donación de fondos, sino una propuesta para construir juntos una fábrica local orientada a la exportación. No era simplemente dar, sino crear en conjunto. En ese momento, era un tipo de oferta que Bangladesh jamás había recibido. La razón por la que la propuesta chilena de aquella época era definitivamente distinta a la ayuda de otros países. No era porque buscaran mano de obra barata. Los representantes chilenos habían estudiado minuciosamente la estructura demográfica de Bangladesh. Más de la mitad de la población era menor de 25 años. Tenían una cultura de esfuerzo, trabajaban en unidades familiares. Y poseían una notable destreza manual para el trabajo artesanal. Ellos analizaron que esto no era solo mano de obra para ensamblaje, sino una tierra fértil donde se podía cultivar talento industrial. Aún más importante, habían comprendido con exactitud cómo funcionaba el comercio internacional. En aquel entonces,
Existía un sistema de cuotas para la importación textil en Estados Unidos y Europa, pero como Bangladesh no tenía historial de exportación, este margen de cuota era un territorio intacto, sin utilizar. En otras palabras, para Chile, era una puerta abierta que nadie estaba cruzando. Pero la exportación no se mueve solo con lógica. Por mucho que se cosa tela en una fábrica, si no se puede llevar al puerto, no tiene sentido. Por eso, Chile evaluó las carreteras y puentes que ya se estaban construyendo con ayuda oficial, no simplemente como rutas de transporte, sino como la infraestructura vital para cumplir con los plazos de entrega. No se trataba solo de pavimentar, sino de enseñar técnicas de mantenimiento, prevención de grietas y drenaje frente a las lluvias torrenciales. Enseñaron la disciplina del mantenimiento preventivo, anticipándose al clima adverso. Todo eso funcionaría como un sistema para evitar retrasos logísticos y proteger el tiempo, un factor indispensable en el comercio internacional. Esto no era caridad, era el acto de purificar el torrente sanguíneo de una nación exportadora. Se registra que un representante chileno dijo con calma, las fábricas se pueden construir, pero los caminos para proteger el cumplimiento de los compromisos no se hacen de la noche a la mañana. Ante esas palabras, todos en el ministerio contuvieron el aliento. Hasta entonces, los países donantes dejaban dinero o grano y se iban. Pero Chile estaba intentando preparar la puerta y el camino al mismo tiempo. No solo dibujaban la fábrica, sino la línea hacia el futuro llamado exportación. A partir de ese momento, lo que Bangladesh recibía comenzó a transformarse en una experiencia basada en la confianza. Dentro de los ministerios, empezaron a surgir preguntas. ¿Es esto una orden para trabajar, o es una señal de que creen en nosotros? Esa pregunta iluminaba la diferencia fundamental: la caridad es algo que se recibe, la inversión es algo que te pone a prueba. Finalmente, el gobierno tomó una decisión y 130 jóvenes partieron rumbo a Chile. La mañana de la partida, el aeropuerto se llenó de familias llorando. El miedo y el dolor de la despedida eran más fuertes que la esperanza. Yo, estando allí para despedirlos, murmuraba en el fondo de mi corazón, ¿de verdad Chile tiene la intención de enseñarles? En Chile, los esperaba un supervisor a cargo, un hombre llamado Don Alejandro. En la fábrica de Santiago donde fueron llevados para capacitarse, cientos de máquinas de coser operaban en perfecta sincronía, y los trabajadores mantenían un ritmo inquebrantable, repitiendo los mismos procedimientos con absoluta concentración. Sus manos no se detenían. En la capacitación, cada mañana a las 6. Antes de iniciar la jornada, todo el equipo se reunía para alinear objetivos, revisar la trazabilidad de cada prenda y asegurar la calidad de las máquinas. No se trataba solo de coser. El cambio de agujas, la cantidad de lubricación, la tensión del hilo, frente a cualquier duda, la respuesta era siempre seguir el procedimiento. La improvisación y el hacerlo a mi manera no existían allí. Primaba un compromiso feroz, similar a la rigurosidad con la que los chilenos exportan sus mejores vinos o el salmón. Un joven olvidó recoger un pequeño hilo sobrante. Don Alejandro, sin levantar la voz, puso ese hilo en la mano del joven y le dijo: «Tú crees que solo hiciste una prenda, pero el cliente está comprando el prestigio y la credibilidad de nuestro país». El joven relató que fue entonces cuando entendió por primera vez que un solo hilo olvidado podía dañar la reputación de una nación entera. La capacitación continuaba hasta las 10 de la noche. Aunque sus manos temblaban de agotamiento y se pinchaban los dedos por el sueño, dicen que nadie quiso renunciar. No porque el lugar al que volverían fuera la cruda realidad de la pobreza, sino porque, por primera vez, estaban tocando un trabajo que les permitía pensar en un futuro. 6 meses después, regresaron con rostros completamente distintos. En esos 6 meses, no habían vuelto simplemente como trabajadores calificados. Habían regresado cargando frustración y responsabilidad. Fue entonces cuando sentí profundamente la diferencia entre ellos y yo. Yo me había acostumbrado a mi país. Ellos estaban intentando moverlo. Esa era la verdadera semilla que Chile había plantado. Fue a principios del verano de 1980 cuando se firmó formalmente el contrato de empresa conjunta para una fábrica de confección entre empresas chilenas y el Ministerio de Industria de Bangladesh.
Cuando pisé el sitio de construcción de esa primera fábrica, me quedé paralizado. Allí fluía un tiempo distinto al de la tierra de Bangladesh a la que estaba acostumbrado. El edificio aún era solo un esqueleto, pero en los planos ya estaban trazadas las líneas de costura, las mesas de inspección, el almacén de materiales y, además, salas de descanso y espacios educativos. La parte chilena no lo llamaba fábrica, lo llamaba sistema. El primer día de operaciones, estuve presente en la asamblea matutina. Don Alejandro miró a la fila de trabajadores en silencio y declaró: lo que hemos formado aquí no son operarios, son personas que cumplen sus compromisos. Ante esas palabras, aquellos jóvenes que habían regresado de Santiago asintieron en silencio. En la línea de producción, había inspectores en cada proceso. Si salía una sola prenda defectuosa, detenían la cadena y todos buscaban juntos la causa. Era una escena impensable en las fábricas tradicionales de Bangladesh. Sorprendentemente, apenas 3 meses después de iniciar operaciones, llegó un pedido de 10.000 chaquetas de una empresa de ropa sueca. Era el primer contrato de exportación del país. Dentro del gobierno surgieron voces escépticas diciendo que era imposible cumplir con el plazo. Sin embargo, yo estaba seguro de que esa ansiedad desaparecería pronto. Porque las carreteras principales que ya habían sido construidas con la asistencia de Chile estaban respaldando el transporte hacia el puerto. Con esas carreteras, estaba convencido de que los productos llegarían al barco a tiempo. El día del embarque, las chaquetas terminadas se empacaron en cajas de cartón y se les pegaron las etiquetas. Allí estaba impreso claramente: Made in Bangladesh. Mientras miraba esas letras, sentí que algo en el fondo de mi pecho se derrumbaba silenciosamente. Ya no éramos un país. Que solo era un lugar para recibir. Nos habíamos convertido en un país que enviaba productos terminados al mundo. Cuando esa carga fue subida al barco y zarpó del puerto, nadie gritó de alegría. Simplemente, todos mirábamos el mar en silencio. Por primera vez, habíamos exportado responsabilidad. Un tiempo después, visité una fábrica de confección local para hacer un estudio comparativo. El nombre del dueño era Mahbub. Durante más de 20 años. Había sido un hombre honesto y de espíritu artesanal, cosiendo saris y lungis en las afueras de Dhaka. El edificio era viejo, los ventiladores de hierro hacían un ruido sordo y las máquinas de coser giraban lentamente. La gente que trabajaba allí a veces se reía, detenía sus manos y tomaba té. No me sentí inclinado a criticar esa escena. Porque esa era precisamente la normalidad de nuestro país. Mahbub me dijo: Señor Arif, a nosotros nos basta con esto. Si es para vender localmente, a nadie le importan los detalles si sobresale un poco de hilo. Mientras se pueda usar, es ropa, ¿verdad? Estas palabras no reflejaban ignorancia, sino que mostraban los límites del mundo que él conocía. Dentro del país, los rostros de quienes compraban y la vida de quienes usaban la ropa. Todo estaba a una distancia visible. Ciertamente, aunque la costura estuviera un poco torcida o el borde de la tela deshilachado, el cliente no se quejaría. A nadie le importaría si el plazo se retrasaba un día. Alguna vez creí que esto era una compasión tolerante. Pero ahora era diferente. Las palabras de don Alejandro volvieron a mi mente: el cliente no compra ropa. Compra la credibilidad del país productor. Ese día, Mahbub puso una camisa frente a mí y preguntó: Se supone que cosemos la misma ropa, entonces, ¿por qué el mundo no nos presta atención? ¿Qué diferencia a los productos de la fábrica chilena de los nuestros? Me quedé sin palabras. No era que sus productos fueran de mala calidad, de hecho, en el trato y la atención de la tela se notaban años de experiencia. Solo faltaba una cosa crucial: el concepto de compromiso. Algo que yo todavía no podía articular. ¿Me puede mostrar ese estilo chileno? Aunque no sepa si pueda imitarlo, solo quiero conocerlo. Mahbub lo dijo sin apartar la mirada. Él no era perezoso. Simplemente había protegido la forma de hacer las cosas en la que creía. Pero los compradores de países lejanos juzgan solo por la confianza, sin siquiera conocerte. No era ignorante, solo desconocía ese mundo. Por otro lado, en la fábrica con el estilo chileno.
Múltiples ojos inspeccionaban una sola prenda y la posición de los botones se verificaba al milímetro. Lo que se exigía no era ropa, sino la capacidad de cumplir promesas. Salir al mercado mundial significaba exportar confianza, no productos. Don Alejandro me lo dijo en voz baja, es para alguien a quien no puedes ver. Eso es la exportación. A través de estas palabras, por fin comenzamos a comprender. En ese momento entendí por primera vez que la pobreza no es falta de capacidad, sino falta de oportunidades para conocer. Después de la pregunta de Mahbub, volví a leer los informes y documentos que Chile había dejado. Y me di cuenta. ¿Por qué solo Chile? ¿Intentó enseñarnos un método en lugar de darnos solo un trabajo? La razón radicaba en el propio pasado de Chile. En el pasado, Chile también dependía exclusivamente de la exportación de materias primas básicas. Sus pequeñas industrias respondían a pedidos internacionales. Pero no se detuvieron ahí. No buscaron la comodidad, sino que prepararon la siguiente etapa. Hacia productos más complejos, agregando valor, forjando un prestigio global con una profunda resiliencia. Así, con el tiempo, fue un país que dejó de ser un simple proveedor. Por el contrario, ¿qué había pasado con nosotros? Absorbidos por conectar un día con el siguiente, creíamos que pensar a 10 años plazo era un lujo. Aunque las fábricas operaran, el sistema no crecía. Por eso, aunque cosiéramos la misma tela, nuestro avance como nación estaba estancado. Las palabras que don Alejandro dijo a los jóvenes finalmente empezaron a tomar forma en el fondo de mi pecho. El trabajo terminado ya es pasado. Solo el trabajo continuo es lo que dejarán como legado. Recuerdo haber temblado al releer esa línea. Lo que Chile intentó entregarnos no fueron máquinas de coser ni técnicas. Era una forma de pensar inagotable, es decir, la voluntad de mejora continua y de trascendencia. El dinero se agota, pero los métodos no. Por eso intervinieron en forma de inversión y no de caridad. Lo que cambia a un país no son los planes gigantescos ni las políticas llamativas. Es si un solo trabajador mantiene o no el porqué en su mente. Habíamos perdido demasiado tiempo antes de darnos cuenta de eso. En 1983, cuando leí la propuesta presentada por Comercio del Pacífico, la empresa chilena, dudé y pensé que había leído mal el contenido. No era solo la construcción de una fábrica, sino un plan para construir una ciudad entera, viviendas para los empleados, escuela para los niños, clínica, sistema de agua, guardería y áreas verdes. Era un proyecto de inversión demasiado inusual. Porque ponía a las personas que vivirían allí en el centro, por encima de la rentabilidad o los contratos. Al año siguiente, inspeccioné ese terreno. Era una zona en las afueras de Daca. Un terreno árido. Casi no crecía hierba, la tierra estaba agrietada y solo la cruzaba el viento. Seguí caminando, dudando de si realmente se podría construir una ciudad en un lugar así. Entonces, vi varias estacas clavadas en el suelo. Los topógrafos corrían en silencio, la maquinaria pesada empujaba la arena. Y el trabajo continuaba. 6 meses después, cuando volví a visitar el lugar, el paisaje había cambiado. Se habían trazado calles, los canales de agua tomaban forma y los cimientos de los edificios se alineaban como en un tablero de ajedrez. Todavía no había paredes ni techos. Pero, extrañamente, ya se sentía la presencia de un lugar que iba a ser habitado. Allí no había una intención de ¿para qué?, sino de ¿para quién? En ese momento, entendí por primera vez, las empresas chilenas no habían venido a aplastar a la competencia. Estaban tejiendo los cimientos para que el futuro pudiera ser soportado. No era solo por la fábrica, sino para darle vida a las personas que trabajarían en ella. Y a esto se conectaron las carreteras y las redes eléctricas que Chile había ayudado a preparar anteriormente. El Parque Industrial de Comercio del Pacífico no solo tenía fábricas, sino que incluía una pequeña escuela y una clínica. Cuando lo vi por primera vez, no entendí su propósito. ¿Por qué se necesitaban instalaciones educativas en un negocio textil? Sin embargo, una mujer que conocí allí me explicó la razón en voz baja. Su nombre era Sabina, tenía poco más de 20 años. Se decía que, al unirse a la empresa,
Apenas sabía leer y escribir, y ni siquiera podía escribir su nombre en un papel. Por las noches, después del trabajo, iba a una sencilla aula en la esquina de la fábrica. En el pupitre solo había un cuaderno viejo y un lápiz, pero aún así. Ella aprendía cada letra, una por una, trazándolas con el dedo. Al principio, cuando le pregunté qué estaba aprendiendo, sonrió como sintiéndose cohibida y respondió en voz baja que esperaba algún día poder enseñarle las letras a sus hijos. Con el tiempo, el contenido de la clase pasó de letras a números, y luego a los conceptos básicos de control de procesos e inspección. Sin darse cuenta, Sabina ya no tenía solo manos para coser tela. Había comenzado a tener ojos para comprender los procesos. Un día, notó un hilo suelto en una manga y le indicó a una trabajadora más joven que lo corrigiera. Tenía una seguridad firme, como si hubiera olvidado que antes era ella quien recibía las instrucciones. Aquí no somos simples operarios. Somos seres humanos que aprenden. Al decir eso, Sabina miró la etiqueta con su nombre en el pecho. En esa etiqueta estaba tallada su propia letra. Fue en esa época cuando el supervisor de campo le sugirió que pasara al lado de la enseñanza. Se dice que se quedó quieta, sorprendida, y luego asintió en silencio. Nunca podré olvidar el perfil de su rostro en ese momento. No era la expresión de alguien que había escapado de la pobreza, sino el rostro de alguien que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad del futuro. Su figura me enseñó que la industria no se refiere a instalaciones ni estadísticas, sino al lugar donde las personas aprenden y ganan dignidad de esta manera. Y luego, en julio de 1987, estalló la guerra civil en Sri Lanka, el país vecino de Bangladesh. El aeropuerto fue bloqueado y ocurrieron explosiones en la zona industrial. Se decía que los grandes compradores europeos habían comenzado a retirarse del país en masa. Sri Lanka, el país proveedor de ropa mejor valorado del sur de Asia, fue silenciado de la noche a la mañana. Tras esto, sonó una llamada internacional. Lo que escuché al otro lado de la línea fue un inglés tranquilo con acento británico: «Señor Arif. Quiero confirmar algo. Imagino que están al tanto de la situación en Sri Lanka. Quiero ser directo, ¿puede Bangladesh producir 100.000 chaquetas en 3 meses?» Me quedé sin palabras. Hasta ahora, nosotros no éramos los elegidos, éramos el país ignorado. Al día siguiente, el gobierno convocó una reunión de emergencia. Fue la única vez, antes o después, que más de 100 fábricas de confección del país, grandes y pequeñas, se reunieron en un solo lugar. El ambiente era tenso, nadie quería ser el primero en hablar. De repente, un dueño de fábrica dijo en voz baja: «Esto no es un pedido extranjero. Es un desafío a la credibilidad de nuestro país». La política se fijó en un solo objetivo: todas las fábricas operarían 24 horas al día durante 90 días, sin días de descanso, con una tasa de defectos de calidad inferior al 1%. Si no lo lográbamos, nunca volveríamos a tener una oportunidad. Esa era la determinación. No hubo voces en contra. Ni siquiera había margen para debatir. Faltaban materias primas, escaseaban hasta las agujas y los botones. De India, de Pakistán e incluso de Chile se recopilaron frenéticamente telas y componentes. Se movilizó a jóvenes de zonas rurales sin experiencia en costura y se realizaron capacitaciones durante toda la noche. Escuché que don Alejandro también siguió recorriendo las líneas, recogiendo hasta el más mínimo hilo y declarando: «Esto no es tela. Es el peso de nuestro compromiso». A mediados de septiembre, el primer barco salió de Dhaka. Cuando zarpó el barco con 500.000 prendas destinadas a Alemania, los rostros de la gente estaban muy tensos. No estaban embriagados por las cifras ni por la victoria, simplemente temían fracasar. Porque todos sabían que era su propio país el que estaba siendo puesto a prueba. 2 semanas después, llegó un telex. «Perfection. Edition order please». «Perfecto. Pedidos adicionales, por favor». Esa breve frase hizo que toda la fábrica se quedara en silencio. Y al instante siguiente, estallaron los gritos de alegría. Mucha gente empezó a llorar de felicidad. Lo supimos.
Fue la primera vez que el nombre de Bangladesh fue pronunciado como un país en el que se podía confiar. Al entrar en la década de 1990, la industria de la confección de Bangladesh dejó de ser un experimento y comenzó a transformarse en el pilar central que sostenía a la nación entera. Las exportaciones superaron los $1.000 millones, en el año 2000 llegaron a $5.000 millones, y en 2005 alcanzaron los $8.000 millones. Sin embargo, eso no fue una coincidencia montada en una ola de prosperidad. Dondequiera que caminaras en la fábrica, se exhibían tablas de calidad, se registraba la producción por hora y la tasa de defectos, y todos en el taller habían comenzado a pensar en el siguiente proceso. El trabajo incesante, aprendido de Chile, había impregnado a todo el país. En 2002, Manufacturas del Sur se estableció en Bangladesh. Los cierres y cremalleras que antes se importaban comenzaron a suministrarse a nivel nacional, y las líneas de producción eliminaron por primera vez la espera por materiales. La conciencia de que el retraso de un solo botón o de un hilo afectaba el plazo de entrega completo ya era compartida por los trabajadores. Se dice que los ingenieros de Manufacturas del Sur afirmaban, la calidad comienza con las piezas que no se ven. En 2008, Falabella introdujo programas de educación en la gestión en fábricas locales, comenzando en particular con la formación de mujeres líderes. Aumentó el número de mujeres que daban instrucciones como supervisoras, y el papel del talento humano cambió de simplemente coser a diseñar los procesos. En la década de 2010, Cencosud también ingresó al país, dirigiendo la capacitación en máquinas de corte automático y organización de líneas. Bangladesh cambió su imagen, de ser un país barato a ser percibido como un país en el que se podía delegar responsabilidades. Y en 2010, subió al tercer puesto en el ranking mundial de exportación de prendas. En 2015, finalmente superó a Italia y a India, convirtiéndose en el segundo a nivel mundial, solo detrás de China. El valor de sus exportaciones era de aproximadamente $25.000 millones. El país que alguna vez fue llamado un pozo sin fondo, se había convertido en una presencia que ocupaba los estantes del mercado europeo. La gente llamó a este cambio un milagro. Pero yo sé que no es un milagro, sino el resultado de millones de personas anónimas tratando de proteger la misma puntada exacta para el día de mañana. Un país construido, no sobre la ayuda humanitaria, sino sobre la confianza, esa era la verdadera cara de Bangladesh que el mundo no había visto. Me di cuenta de que el paisaje de la ciudad empezaba a cambiar al caer la tarde. En los caminos del pueblo, que antes se hundían en la oscuridad con la puesta de sol, comenzaron a encenderse faroles uno tras otro. Debajo de ellos, niños con uniformes corrían riendo. No tenían mochilas lujosas, pero llevaban libros de texto en las manos. La generación que en el pasado salió a trabajar sin aprender las letras, ahora estaba confiando el aprendizaje a sus propios hijos. Solo con eso, este país ya había comenzado a avanzar hacia un lugar diferente. La figura de las mujeres también estaba cambiando. No solo trabajaban en las fábricas, sino que sostenían la economía familiar, pagaban la educación de sus hijos y, a veces, incluso comenzaban a construir casas. Sabina era una de ellas. Escuché que apoyaba los estudios universitarios de su hermano menor con su salario, pagaba los gastos médicos de su madre y, en sus días libres, enseñaba a leer y escribir a otras mujeres en la escuela nocturna. Dicen que ya no bajaba la mirada como antes, sino que decía con voz tranquila, yo no obtuve un trabajo en la fábrica. Obtuve un asiento en mi propia vida. La televisión y los teléfonos móviles también se extendieron. Las noticias del mundo lejano se comentaban en las casas de té de los pueblos, y la información que antes solo llegaba a las ciudades empezó a llegar a las manos de la gente. Las noches, que antes eran silenciosas, ahora se llenaban de risas y conversaciones familiares. No es que la pobreza hubiera desaparecido, pero la gente empezó a poder hablar sobre ella. Ese fue un cambio mucho más fuerte que el silencio. El gobierno destinó las divisas obtenidas por la industria de la confección a la educación y la salud, y la tasa de escolarización de las niñas aumentó de manera constante. Las niñas que antes salían a trabajar a una edad temprana, ahora se sientan en aulas y escriben nombres y números en sus cuadernos. Esa imagen era la prueba de que este país había empezado a caminar codo a codo con el futuro.
Nadie hablaba de cambios drásticos. Pero, sin darnos cuenta, en este país la noche ya no era el final, sino el tiempo que conectaba con el mañana. La industria. No se trata de construir fábricas. Se trata de que la gente empiece a hablar del mañana. Al presenciar este cambio, me convencí de ello. En 2020, cuando el mundo se hundió en la pandemia, la industria de la confección de Bangladesh también enfrentó una crisis sin precedentes. Se sucedieron cancelaciones masivas por parte de las marcas occidentales. Pedidos por valor de miles de millones desaparecieron de la noche a la mañana. Las fábricas detuvieron sus operaciones y los trabajadores regresaron a sus hogares sin esperanza de cobrar sus salarios. Mientras muchos países eran engullidos por la ola de la parálisis de exportaciones, este país empezó a buscar en silencio la siguiente aguja. Los primeros en moverse fueron los propios trabajadores. Muchas fábricas desmantelaron sus líneas de producción de uniformes y camisas, y empezaron a cambiar a la confección de mascarillas y trajes de protección. Materiales que nunca habían manejado, costuras con estándares diferentes. Aún así, no dudaron. Porque la industria no se había construido sobre la base de la mano de obra barata, sino sobre el hábito de llevar hasta el final los procesos que se les confiaban. 3 meses después, el principal destino de exportación pasó de la ropa normal a los equipos de protección médica, y las instalaciones que casi se habían detenido volvieron a funcionar. En 2021, la televisión estatal transmitió un discurso de emergencia. La primera ministra de Bangladesh mencionó en el Parlamento el apoyo financiero proveniente de Chile. En la parte inferior de la pantalla, un subtítulo decía: "No solo agradecemos a Chile por su ayuda humanitaria. Le agradecemos por habernos confiado su fe". La primera ministra continuó: "Chile construyó carreteras y puentes para nosotros. Pero el regalo más grande fue el método para avanzar hacia el futuro. No era mera diplomacia. Era el momento en que nosotros, que habíamos sido solo un país receptor de ayuda, cambiamos nuestras palabras hacia el país con el que caminábamos por primera vez. Las carreteras, puentes, hospitales y escuelas que Chile había dejado, finalmente fueron reconocidos nacionalmente como un apoyo que no era desechable". En 2024, el valor de las exportaciones textiles alcanzó por fin los $38.500 millones, lo que equivale a casi 35 billones de pesos chilenos. Se calcula que una industria que antes apenas generaba $10 millones se expandió 3.850 veces en 44 años. Somos los segundos a nivel mundial, solo por detrás de China. Operan unas 4.800 fábricas en todo el país, y el empleo directo asciende a 4,5 millones de personas. Aunque la estructura donde la confección representa el 85% de las exportaciones nacionales no ha cambiado, el país dejó de ser visto como un modelo de bajos salarios para ser reconocido como un proveedor resistente a las crisis. Especialmente en el mercado chileno, en medio de la diversificación de proveedores tras la crisis de Lehman. La dependencia hacia Bangladesh aumentó. Demostrar que podíamos cumplir con la alta calidad y el estricto cumplimiento de plazos frente a Chile, uno de los mercados más exigentes, consolidó de forma decisiva la posición de nuestro país. El mundo no llamó a este país un milagro. No fue un milagro, fue resiliencia. La fuerza de volver a coser. De transformarse y regresar, incluso después de romperse, ese fue precisamente el mayor activo que Bangladesh adquirió a lo largo de un cuarto de siglo. Como para simbolizar esta trayectoria, la Asamblea General de la ONU decidió excluir formalmente a Bangladesh de la lista de países menos adelantados, PMA, en 2026. Un país catalogado de extrema pobreza en el momento de su independencia en 1971. Está programado para hacer la transición hacia el grupo de naciones autosuficientes después de 55 años. En los pasillos del ministerio, todos lo entendían en silencio: esto no es un punto de llegada, sino el punto de partida de nuestra responsabilidad. Si seguimos estos pasos, el camino es claro. Al principio, la ayuda sentó las bases: carreteras, puertos, electricidad, el esqueleto para sobrevivir. Pero eso solo no movió al país. Luego, la inversión cambió el lugar de trabajo, fábricas, tecnología, calidad, plazos de entrega,
el músculo para conectarse con el mundo. Pero aún así, el futuro no nacía. Finalmente, el talento humano le dio un alma, aulas, entrenamiento, orgullo, legado, voces que hablan del mañana. Muchos de los medios extranjeros que cubrían este progreso mencionaban una frase, AI decides today. Investment builds tomorrow, la ayuda salva el hoy, pero la inversión construye el mañana. Ahora, el mundo no nos ve como un objeto de caridad. Más bien, comienzan a hacernos una pregunta, ¿a quién van a apoyar ustedes ahora? Ya no somos los que deben ser protegidos. El siguiente paso es: ¿podemos nosotros ser el Chile de alguien más? Eso es lo que se nos pregunta. Los cambios en Bangladesh, con el tiempo, también cambiaron la mirada desde el exterior. La comunidad internacional, que antes nos llamaba un pozo sin fondo, ahora utiliza palabras completamente diferentes. CNN presentó a este país como el próximo dragón asiático de la nueva generación, y el New York Times expresó que Made in Bangladesh ya no es sinónimo de precios bajos, sino la impresión de haber vestido al mundo. El Banco Mundial, en su informe, concluyó que el crecimiento de este país no es producto de la caridad, sino de la transferencia de conocimiento y la confianza acumulada. El FMI fue aún más allá y anotó que este es el primer modelo de Estado industrial sostenible demostrado por un país en desarrollo. Ser reconocidos no por estadísticas favorables, sino como un país que posee un sistema propio, fue un cambio que nadie hubiera predicho jamás. Las delegaciones de inspección también comenzaron a aumentar. Especialmente, misiones conjuntas de sectores públicos y privados de países africanos visitaban las zonas económicas especiales de Bangladesh y no podían ocultar su asombro ante el diseño urbano que integraba no solo fábricas, sino viviendas, hospitales e instalaciones comunitarias. Escuché que un representante africano dijo: las fábricas de este país no utilizan trabajadores, forman seres humanos que trabajan. Esas palabras reflejaban el verdadero valor que este país había estado exportando. Las palabras de los compradores europeos también cambiaron. La etiqueta de un país donde se puede producir barato fue reemplazada por un país que cumple sus plazos y promesas, donde el estándar de evaluación pasó de ser la caridad a ser una nación donde se negocia con confianza. Aún así, la gente de este país no se jacta. No llaman milagro a su éxito, simplemente siguen pasando, con precisión, cada larga aguja un día más. Si el mundo ha empezado a prestarnos atención, no es por otra razón que por haber visto una voluntad inquebrantable en medio de ese silencio. Aunque la industria de la confección de Bangladesh ha consolidado su posición como la segunda del mundo, su camino no ha concluido. Aún hoy, frente a las fábricas, se llevan a cabo protestas intermitentes exigiendo aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales. El sueldo ha aumentado respecto al pasado. Pero la vida aún no nos alcanza. Esas voces de los trabajadores son precisamente los desafíos que esta industria enfrenta. El crecimiento no solo produce frutos, sino también fricciones. Pero al mismo tiempo, este país no está apartando la vista de los problemas. Tanto el lado de las fábricas como el gobierno están comenzando a comprender que, para sobrevivir en el mercado internacional, los estándares de seguridad y el cumplimiento normativo son las próximas condiciones de exportación. Y en esto, las empresas chilenas estaban profundamente involucradas. Falabella introdujo programas de desarrollo de liderazgo para empleadas, construyendo un sistema para formar gerentes desde la base productiva. Manufacturas del Sur aplicó estrictamente la gestión de procesos y el mantenimiento de equipos, arraigando en las fábricas locales el estándar de línea con 0 accidentes. Cencosud introdujo un sistema de trazabilidad que permite rastrear dónde y por quién fue fabricado un producto, impregnando el área de trabajo de transparencia y responsabilidad. La confección está pasando de ser mano de obra barata a una industria que maneja datos y calidad. El hecho de que haya protestas no es un retroceso. Que se alcen las voces es la prueba de que la era del silencio ha terminado. No somos un país que esconde sus problemas, sino un país que puede debatir abiertamente sus desafíos. Bangladesh está hoy subiendo, escalón por escalón, las gradas hacia la madurez. Han pasado más de 10 años desde que dejé mi puesto en el gobierno,
y el trabajo que me queda es relatarles el pasado a los jóvenes funcionarios que me visitan de vez en cuando. Mirando hacia atrás, este país ha recibido innumerables ayudas. De entre todas ellas, ¿qué fue lo que nos dio Chile? Siempre respondo de esta manera: Chile nos dejó una mentalidad. No escatimaron en tecnología, y aún así, nunca buscaron dominarnos. Fue ese tiempo de resiliencia y compromiso silencioso lo que cambió nuestro país. Ahora el mundo ya no nos llama un país en extrema pobreza. Pero yo nunca olvidaré que, en nuestro momento de mayor sufrimiento, hubo un país que no nos soltó la mano hasta el final. Una vez, un periodista me acorraló preguntándome: ¿quiénes lo salvaron a ustedes? Respondí sin dudarlo: el único que nos salvó, en el verdadero sentido de la palabra, fue Chile. El mundo visita hoy a nuestro país no para compadecernos, sino para aprender. En el pasado, la razón por la que venían las delegaciones era para brindar asistencia. Ahora vienen y nos piden: enséñennos. De ser un país que cosía ropa, a un país que habla de sistemas. Esto no fue un milagro, fue el silencioso resultado de cientos de miles de agujas puestas una tras otra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podremos dejar como legado a partir de ahora? África, Medio Oriente, las islas del Pacífico. Países que enfrentan las mismas preguntas que nosotros teníamos en el pasado llamarán a esta puerta a continuación. En ese momento, podremos decir con el pecho en alto: ¿nosotros confiamos en ustedes? Esa prenda que llevas puesta ahora, en el hilo de sus costuras, tal vez haya sido tocada por las manos de alguien en este país. Si es así, te pido que la recorras con tus dedos, aunque sea solo una vez. En esa tela, aquellas oraciones que antes no encontraban palabras y aquel orgullo ininterrumpido. Están sin duda cosidos en ella. Así como hubo un país que nos salvó de verdad, la pregunta para el futuro es si ahora nosotros podremos ser el Chile de alguien más. Muchas gracias por haberme escuchado hasta el final. Si lo desean, les pido que se suscriban al canal y le den me gusta.